También menciona, por ejemplo, el pecado. El pecado no está dentro del plan de Dios y es lo que afecta, lo que arruina la relación entre las personas. Casi siempre hay distintas formas de solucionar los conflictos para, por ejemplo, para la gente del mundo, para la gente que no tiene en cuenta a Dios. Y no da soluciones, al contrario, crea más tensión, crea secuelas. Por ejemplo, cuando un país entra en guerra con otro, el que gana, después de la guerra, ¿cómo queda? Bueno, se conserva lo que se llama el statu quo, o sea, dejamos las cosas como están, nadie habla del tema y se trata, bueno, de estar así como indiferencia, con la indiferencia ante lo que ha sucedido. Lo mismo pasa, por ejemplo, cuando en las familias hay algún tipo de discusión. ¿Qué es lo que hace la mayoría? Bueno, se quedan en silencio, ¿no? Supresión mutua, ¿no? Los dos se quedan en silencio. O sea, no hablan del tema, o ni siquiera se hablan. Entonces, son soluciones que tiene el mundo que, bueno, en su defecto, puede llegar hasta extremos. Por ejemplo, esta mañana cuando veníamos con mi hijo en el colectivo, justo en la colectora donde se reúnen todos esos chicos a hacer picadas, carreras, ¿no? Estaban todos ebrios y el colectivo tenía que pasar, entonces, bueno, despacito empezó a pasar y bueno, uno de esos se le metió en el camino y el colectivo lo pasó por arriba, ¿no? Bueno, menos mal que solamente fue el vehículo el que sufrió daño, que era una moto, y el muchacho que quedó inconsciente en el suelo, pero lo más interesante fue lo que sucedió después. La gente empezó a buscar la solución. Inmediatamente que surge el conflicto, surge la respuesta o la reacción. La mayoría, bueno, de los que estaban dentro del colectivo empezaron a querer ver qué había sucedido por la ventana. Los que estaban en la calle, que estaban todos ebrios, enojados, empezaron a atacar al colectivo, ¿no? Y bueno, la gente es tan rápida para reaccionar. De adentro insultaban a los de afuera y los de afuera insultaban a los de adentro, ¿no? Y una señora y varios empezaron con los celulares a filmar. Te estoy filmando, dice, ¿no? Y había un policía. Y bueno, imagínense todo el alboroto. A todo esto tuvimos que bajarnos del colectivo, cambiar de colectivo, porque la policía, menos mal que había un policía en el colectivo, así que siempre es bueno tener en cuenta que el Señor, bueno, provee los recursos para la solución. Al rato pasó la ambulancia y así se solucionan en el mundo los problemas, con violencia, bueno, últimamente utilizan estos aparatitos para, para filmar, ¿no? Entonces no sabes vos, pero te están filmando. Entonces después eso lo publican, eso también puede ser usado como una prueba y las cosas siguen por ese camino, por esa línea de camino. Cuando vamos a la Biblia, Dios establece la forma de solucionar los conflictos entre hermanos. Y bueno, yo le invito a ir a Mateo capítulo 18. Todo el capítulo 18 tiene un mensaje enorme para nosotros en cuanto a solución de conflictos. Los problemas para la Biblia no deben quedar sin solución. Tiene que haber una seguidilla de pasos que se deben cumplir para obtener la solución. Por ejemplo, si vamos a los pasajes anteriores, vemos la famosa parábola de la oveja perdida, ¿no? ¿Y cuántos? Creo que mi señora recibió a Cristo con esa parábola. Sí, y siempre hablan de la oveja perdida como que es una persona que está sin el Señor, ¿no? Y bueno, y lo encuentra el Señor y se salva. Casi siempre los evangelistas usan esa parábola
para hablar del Evangelio. Pero la parábola no está hablando de eso. La parábola está hablando de la resolución de conflictos. En especial, bueno, si nosotros vemos los versículos anteriores, habla justamente de los tropiezos. Y cuando habla de la oveja perdida, es una oveja, ¿no? No es un lobo ni tampoco es un perrito, es parte del rebaño. Entonces, si retrocedemos hacia el final, vemos la parábola de los dos deudores, otra parábola más que se usa muchas veces para comentar, para conducir al Evangelio, pero tampoco está hablando del Evangelio. Ahí está hablando de la resolución de conflictos y en especial todo el capítulo 18 está sobre un paraguas que es el perdón, la reconciliación y la resolución. Entonces, vamos a ver cuáles son los pasos que el Señor da en el versículo 15. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Y si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatáis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces, tenemos un conflicto entre hermanos. Bueno, si vamos a la teología bíblica, se llama esto, encontramos que el versículo 15 está hablando de personas que pertenecen a una comunidad y que tienen una misma fe. En aquel tiempo es obvio que todavía no estaba fundada la iglesia y también los judíos se decían hermanos. También sabemos que la comunidad cristiana, los seguidores de Jesús era muy extensa, ya para el momento que se dio la parábola, y se movía así como un grupo, y tengan en cuenta que la palabra iglesia en la Biblia se refiere a un grupo, a una reunión. En este caso, entre los hermanos, por ejemplo los apóstoles, ya había existido un conflicto. ¿Quién era el mayor? ¿Se acuerdan? Habíamos visto hace unos domingos atrás. Entonces los discípulos ya estaban encontrados y quizá algunos de ellos habían tomado la solución del mundo, ¿no? Bueno, en ese tiempo no había ni celulares, ni tampoco había todos los recursos que hay ahora, pero seguramente el clima entre los apóstoles no era tan bueno. Las parábolas y las enseñanzas de Jesús giran alrededor del perdón y la reconciliación. Entonces, vamos a tener que darnos cuenta de que Jesús le está hablando primeramente a los discípulos que están allí, que ya tuvieron un encuentro y que ya hubo un desencuentro, y ya hubo un conflicto. Entonces, trasladándolo a nosotros hoy en día, se está refiriendo al pueblo de Dios, a las personas que creen en Jesús, que por determinada circunstancia entran en un conflicto, uno peca contra el otro y algo pasa. Entonces, una de las formas que tenía Jesús de enseñar era a través de cosas que la gente conocía. Por ejemplo, hay un pasaje que está mucho más abajo. Bueno, algunos se enojan conmigo porque voy de abajo para arriba, de arriba para abajo, pero no voy a ser cronológico.
Pero ese pasaje que dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y fíjense que muchas veces se usa ese pasaje para decir, bueno, somos 2 hermanitos en la reunión de oración, bueno, donde están 2 o 3, allí estoy yo en medio de ellos. Bueno, y dicen, no importa, comenzamos la reunión igual. Y el pasaje no habla de eso tampoco. Está hablando de la resolución de conflictos entre 2 personas, o entre 3. Porque fíjense que el pasaje en sí habla justamente de que Dios busca que resolvamos nuestros problemas. O sea, una iglesia o una familia que no comunica, bueno, ayer estábamos viendo la comunicación justamente con los matrimonios, justamente el problema en vez de solucionarse se hace más grave. La solución sería, bueno, acercarse a la otra persona y preguntarle cuál es el problema, qué pasó, qué sucedió, qué hice mal, ¿no? Y una vez que se ponen de acuerdo, se resolvería todo. Pero en este caso encontramos que otro pasaje que está en el mismo, fíjense, voy de atrás para adelante como les dije al principio, el versículo 18 dice, de cierto os digo, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. ¿Y cuántas veces hemos escuchado esto en las predicaciones de algunos fervorosos enseñadores o, bueno, no sé cómo llamarle, que hablan sobre que hay que hacer algo así con ataduras espirituales y, bueno, que hay que desatarlo y que hay que exorcizarlo y hablan de demonios? No sé de dónde sacan los demonios, acá no hay ningún demonio. El pasaje no está hablando de eso. El pasaje habla justamente de la relación entre 2 personas. Jesús sabía que los discípulos usaban cuerdas. La mayoría de ellos estaban relacionados con el tema de la pesca y la cuerda se usa mucho para los que tenían que cargar también. Entonces, se veía constantemente el uso de las cuerdas y las cuerdas son muy útiles para remolcar algo, para poder sujetar algo. Pero ¿qué pasa cuando la cuerda se rompe? Bueno, alguno de ustedes dice, bueno, hay que comprar otra. ¿Cuánto sale una cuerda nueva? ¿Cuál es lo más práctico? ¿Qué es lo más seguro? Atarla de nuevo. Porque rota no va a servir, o sí va a servir. Y no, bueno, porque necesitamos una cuerda larga, que tenga más o menos la misma distancia. Entonces, se está hablando de que algo se ha roto y que debe volver a unirse. Eso es todo. No hay nada de demonios, no hay nada de ataduras espirituales ni cosas raras. Fíjense cómo el Señor nos muestra en forma gráfica que debe resolverse. Porque, bueno, la iglesia es una comunidad y estamos unidos como unos a otros, estamos sujetos como con una cuerda y necesitamos seguir así. Ahora, el pasaje muestra, en primer lugar, en el versículo 15, que algo se ha roto. Por eso voy de atrás para adelante, para los que me dicen, ¿por qué voy de atrás para adelante? Bueno, cuando algo se rompe, ¿sí?, se debe a un conflicto. Porque nadie deja de hablar a otro hermano o deja de saludarlo o no lo quiere poner en su ministerio o le hace como un bloqueo, ¿no? Como un boicot. Entonces es como que hay grupitos que, bueno, no le dan salida, lo tienen ahí como discriminado. Entonces, esos son modismos o formas que tiene el mundo de solucionar. La Biblia no habla de eso. Pero sí existe el conflicto o existe esta tensión, lo mejor es que ese hermano o esa hermana
se acerque al líder o a la persona que le está haciendo esto y le diga, che, ¿qué es lo que sucede? Porque no me tienen en cuenta, ¿no? Porque pasa esto, porque tengo este... Bueno, entonces el otro hermano le puede explicar por qué está haciendo esto. Pero si no se resuelve, es como que la iglesia está tolerando un pecado. En este caso, fíjense que todo empieza con 2 hermanos. Versículo 15. Si tu hermano peca contra ti, ¿qué hace? ¿Le hago un boicot, lo bloqueo, lo saco de mi lista de amigos, le hago la lista negra acá? Me voy a vengar en la próxima oportunidad, no lo voy a invitar, ¿así? No. Jesús dice, ve y repréndele, amonéstale, acércate al hermano. Acá no dice que le escribas un mensaje de texto, acá no dice que le escribas una carta, acá no dice que mandes a otro a que le diga, ¿no? Acá no dice que vaya al pastor y que le diga al pastor. No, 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 vos tenés que hacerlo. Tenés que acercarte y amonestarlo al hermano. Decirle, vos hiciste esto y esto me hizo daño, ¿no? Esto hizo mal, me hizo mal. Entonces fíjense que la idea del perdón gira alrededor de un arrepentimiento previo. La idea del perdón gira alrededor de un reconocimiento de la falta. La idea del perdón gira alrededor de 2 personas que se ponen de acuerdo en algo. Entonces, peca contra ti, ve y repréndele. Y si te oyere, ¿qué dice? Has ganado tu hermano. O sea, la meta de la confrontación es potencial para que haya gozo, para que se pueda cumplir el mandato de Cristo, para que vuelva a haber una relación satisfactoria. ¿La cuerda se rompió? Sí, ya no podemos volver el tiempo atrás. Pero entre los dos agarramos y un moño, ¿no? ¿Y tira o no la cuerda? ¿Puede servir para sujetar algo? Sí, porque lo que se rompió se ata de nuevo, entre ellos dos lo atan de nuevo, y sí, bueno, ya no es lo mismo que antes porque hay un moño en el medio, hay una evidencia que alguna vez se rompió. Y bueno, también tenemos que tener en cuenta el detalle, hablando de la cuerda, que si la cuerda se rompe, entonces no es irrompible. Y si no es irrompible, entonces la relación con el hermano que tengo al lado, o al frente, o atrás, o al costado, se puede romper. Se puede romper de una u otra manera. ¿Es débil? ¿No es irrompible? No. O a ese hermano le hacen de todo y nunca dice nada. Nunca dice nada. Supresión mutua. Statu quo, silencio. Pero hay que ver cómo está su corazón. Hay que ver cómo ha interpretado la situación y cómo lo ha solucionado el problema. Porque si no lo solucionó de la manera que dice el Señor, no está haciendo bien. La Biblia dice que tenés que acercarte al hermano y decir, yo hice este daño y estoy arrepentido de esto. Perdóname y atamos la cuerda de nuevo. Entonces, busca la restauración. Restaurar no tiene que ver con construir de nuevo. Cuando, por ejemplo, es obvio que la pared del salón le hace falta una buena restauración. Pero yo no voy a tirar la pared, construir la pared de nuevo es carísimo. Lo que hay que hacer es sacar toda la parte que está mal, curarla, ¿no? Y empezar a hacer todo el trabajo de restauración. No hay que romper todo y empezar de nuevo, sino que hay que curar, atar, volver a unir, ¿sí? Entonces, el Señor dice que has ganado a tu hermano. La vez pasada, por ejemplo,
el hermano hablaba del amor. Entonces, el que ama a la persona está volviendo al punto de origen. Otra vez la cuerda va a estar unida, otra vez dos de nosotros nos ponemos de acuerdo. ¿Quién está ahí? Dice, si dos de ustedes se pusieran, dice, cualquier cosa que pidieran, ¿quién va a estar ahí? Jesús. Y esto nos da una contrapartida, que si no están de acuerdo, ¿quién no está ahí? ¿Quién no está? No está Cristo. No está autorizando su oración, no está de acuerdo con esa disolución de relación, la cuerda está rota. Y quizás muchos de ustedes tienen cuerdas rotas con algunos hermanos acá presentes. Hace rato, hace años algunos. Y nunca se han tomado un café ni dijeron, che, basta. No sé, ni me acuerdo por qué estaba mal con vos, pero sé que estábamos mal. Y volver a atar, volver a empezar. Esa es la idea del Señor. Incluso hay un pasaje en Efesios que dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, no deberíamos dejar pasar del día. No deberíamos esperar hasta la cena para que el pastor diga, bueno, vamos a tener un tiempo para ver cómo nos portamos en todo el mes. No, sino que tendría que ser algo espontáneo del creyente de buscar solucionar las cosas. Pero Jesús lo tiene que aclarar. Aún a los apóstoles encontrados entre ellos por una discusión tremenda que tuvieron de quién era el mayor. Fue acalorada la discusión. Los tres evangelistas la comentan y no estaban bien. Y Jesús empieza justo en ese contexto a hablar de la oveja perdida, a hablar de los dos deudores, a hablar de qué es lo que debe hacer un hermano para restaurar la relación con su prójimo. Entonces, has ganado a tu hermano. Y fíjense que este pasaje que nos muestra Mateo, que a propósito todos dicen, bueno, este Mateo es una persona que ha escrito este evangelio dirigiéndose a los judíos. Sí, bueno, un poco también por su nacionalidad, un poco también por tener relación con el pueblo israelita, porque él era israelita. Entonces, el Antiguo Testamento contemplaba muchas veces la resolución de problemas. Por ejemplo, los rabinos o los maestros judíos decían que se podía perdonar, esto enseñaban literalmente, hasta 3 veces nada más. De ahí, bueno, el dicho, la tercera es la vencida. Hasta 3 veces nomás. Después de 3 veces ya no. Y ahora entendemos que el pasaje nos muestra que el perdón debe existir. El perdón debe existir. Pero para que exista perdón, tiene que haber pasos. En este caso, encontramos que se encuentran los dos, hablan sobre el problema que tuvieron y resuelven. Jesús dice, en el mejor de los casos. En el peor de los casos, si no te escucha, o sea, puede ser que mi hermano no quiera escucharme, y sí. Por ejemplo, esta mañana veíamos los amiguitos de este muchacho que estaba ahí en las carreras, cuando vieron el policía se fueron todos, lo dejaron solo. Es decir, no quieren participar de todo esto, no quieren ni siquiera ayudar. Entonces, no nos extraña que vos quieras arreglar con tu hermano y tu hermano no quiera arreglar. Pablo decía en Romanos, en lo que depende de vosotros, estad en paz con todos los hermanos. Jesús decía en otro pasaje, en oración, perdónale al hermano. Vos tenés que perdonarlo. No importa la falta. No importa la actitud de la otra persona. En tu corazón tiene que haber perdón. Perdón tiene que ver no con olvidar. La única manera de olvidar es que me golpee la cabeza con el cordón cuneta y pierda la memoria. No hay otra forma de olvidar.
Olvidar no es perdonar. Perdonar no es olvidar. Perdonar es no echar culpas, no vengarse. No echar culpas. Por ejemplo, surge una situación y uno vuelve sobre lo que sucedió. Ah, vos también, ¿te acordás que la vez pasada también me hiciste lo mismo? ¿No? Vuelve otra vez. Entonces no perdonó. Y la venganza es lo que decíamos recién. Porque él me hizo esto, ahora no lo voy a tener en cuenta para mi grupo, ¿no?, de WhatsApp. No lo voy a tener acá en mis contactos. Entonces, ¿me estoy vengando? Claro. Entonces, estoy tomando represalias contra la otra persona para que, Jesús no dice ni enseña jamás nada de esto. Los apóstoles seguramente ya estaban planeando ahí. Pedro estaba muy enojado. Como siempre, Pedro se va a acercar al final de toda esta enseñanza y va a preguntar algo, porque él parece que ya estaba llegando al límite de su perdón. Entonces, cuando vemos la posibilidad de ser rechazado, tenemos que darnos cuenta que vivimos en un mundo caído, un mundo que tiene la influencia del pecado. La Biblia siempre requiere que haya 2 o más testigos antes de reconocer cualquier acusación. En el Antiguo Testamento, en Levítico, decía, justamente que se debía hacer constar todo trato, todo convenio con 2 o 3 testigos. Entonces, podemos ver que Jesús usa la palabra de Dios para la resolución del conflicto. Entonces, si no te escucha, sí o sí tenemos que llamar a 2 hermanos para que puedan acompañarme. La idea de estos hermanos no es que estén sentados sin hacer nada, mirando cómo se pelean, sino volver a atar la cuerda. La idea es que la cuerda que está desatada vuelva a funcionar, porque se rompió la relación entre los 2 hermanos desde el momento que pecaron. Uno de ellos pecó contra el otro. Entonces estos 2 hermanos van a tener la única función de asumir la responsabilidad de convencer a este hombre o a esta mujer y decirle, mira, lo que hiciste estuvo mal. Tenés que reconocer tu falta y volver sobre tus pasos. ¿Cuántas personas necesitamos que nos digan que tenemos que arrepentirnos? 1, 2, 3, 4. Bueno, en este caso puede ser que haya un final feliz. Dice, ve y repréndele para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Entonces, se puede resolver allí. Cuando se resuelve allí, está todo bien. La cuerda vuelve a atarse y vuelve a existir la línea de comunicación y la iglesia vuelve a estar en armonía, porque otra vez, cuando una iglesia está desatada por todos lados, no crece, no esperen crecimiento. Porque si te llevas mal con todos los hermanos, tenés que tomarte tiempo para reunirte con cada uno de ellos y solucionar que la cuerda vuelva a atarse. En este caso, la Biblia nos presenta que estos 2 o 3 testigos pueden fallar. O sea, no da resultado. No escucha a nadie. Más enojado se pone. Peor que antes. Y no solamente no lo echa a él, sino que lo echa a los 3. Ahora peca está rebelde. No quiere dar brazo a torcer. Entonces, la Biblia nos muestra que la corrección viene para que las relaciones vuelvan a establecerse. Las relaciones que no están restablecidas causan que la iglesia se detenga.
Y hay muchas iglesias detenidas en el tiempo. La iglesia, recuerden que no es el edificio, no es el salón. Puede no haber el salón. En 18 tenemos una galería nada más. Igual es iglesia. Entonces, la idea es de que la reunión pueda estar en unidad, en comunión. Que nadie tenga algo que no esté perdonado contra el otro y que las cuerdas estén todas ataditas como deben estar y unidas. Por empezar, no hay que pecar contra el hermano. Pablo dice varias veces, no seáis de tropiezo. Bueno, el pasaje anterior también decía, ay de aquel por los tropiezos. O sea, no debemos buscar que las ovejas se pierdan. No, porque Dios toma interés en la oveja perdida. La oveja perdida, o sea, la oveja que es parte del rebaño. La oveja perdida, la oveja que peca, la oveja que se rebela, Dios la busca. La busca. Primero la busca a solas, a través, bueno, de esta charla que tienen. Después la busca con 2 o 3 testigos. La idea es el perdón, pero dice, también puede suceder que no escuche a estos hermanos para la segunda resolución. No quiere, no quiere. Entonces, Jesús muestra, fíjense, que queda como un registro. O sea, los hermanos dicen, bueno, la verdad que este hermano no quiere perdonar. Mejor dicho, no quiere arrepentirse de su pecado. Es el victimario, él ha pecado contra el otro hermano y no quiere arrepentirse de su pecado. Queda un registro, queda una constancia, que se ha tratado, se ha buscado solución, pero él no pone de su parte. Recuerden el precepto de Romanos, mientras dependa de vosotros, estad en paz con todos los hermanos. Es curioso el pasaje, porque en Romanos 12 dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y también dice, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. O sea, son enemigos en la iglesia, ¿sí? ¿Se reúnen y son enemigos? Sí. Está en desacuerdo de todo lo que digas. Qué lindo día. No, que va a ser lindo, mirá si hay humedad, ¿no? Siempre va a estar en desacuerdo con vos, porque son enemigos. Están enemistados, se ha roto la cuerda. Entonces fíjense que el ser cristiano no garantiza una belleza de carácter, pero sí tenemos que obedecer lo que dice la palabra de Dios. Muchos ministerios no funcionan bien porque no hay reconciliación, no se tratan los problemas, no hay perdón, las cuerdas están desatadas hace rato y las cosas no funcionan. Entonces, es una forma de corrupción que entra en la iglesia. En el Estado se habla mucho de la corrupción, dice, bueno, este que no trabaja, el otro que roba. Y en la iglesia la corrupción entra porque no hay perdón, no hay restablecimiento de relaciones, hasta iglesias están encontradas. Entonces, todo eso, sí. Por eso Jesús aclara, antes de que las cosas se expandan más, porque un poco de levadura leuda toda la masa, dice, lleva a 2 o 3 testigos para que conste toda palabra. Es un testimonio. Ellos dan testimonio, dan fe de que se trató de hacer por todos los medios que las cosas vuelvan a ser como antes. Ahora, ¿por qué 2 o 3 testigos? Porque lo que sucede siempre es la famosa frase, yo no dije eso. ¿No? No, yo no dije eso. No, yo no hice aquello. Pero cuando hay personas que han visto esto, dicen, no, sí lo dijiste. Los dos lo escuchamos. ¿Se dan cuenta? Entonces, tiene que haber personas que respalden la solución, sean como un aval, sean como una garantía. Entonces, debemos darnos cuenta de que estas personas que invitamos para la resolución tienen que ser personas espirituales, ¿no? Porque si no es apagar un incendio con nafta.
Porque si traemos a dos hermanos que son nafta, no van a hacer que el fuego se apague, al contrario, van a ser más problemas. Debemos buscar en la iglesia dos hermanos que conozcan la Escritura, que sean imparciales y que puedan ayudarnos a solucionar la diferencia. ¿Por qué será que el Señor nos habla esta mañana de las diferencias? ¿Por qué será que el Señor nos habla esta mañana al empezar este año de las diferencias? Bueno, tenemos que darnos cuenta que la palabra nunca volverá vacía, sino que hará lo que Él quiere. Y como la semilla cae y hace germinar, así será mi palabra, dice el Señor. Y como la lluvia cae, es decir, Dios no tiene la intención de que vengas acá a pasar el tiempo, a pasarla bien, sino a que resuelvas tus problemas. Resuelvas tus problemas con tu hermano. Bueno, en especial si los hermanos están en la familia, porque bueno, a veces nosotros tenemos problemas en la casa y los trasladamos continuamente a la reunión. Entonces, sigue negándose, no quiere arrepentirse, no quiere buscar perdón, es más, se pone peor todavía. Entonces, fíjense que el versículo 16 dice, toda palabra necesita confirmación, o sea, respalda toda palabra. No es a mí me parece, no es yo siento, sino ¿qué es lo que dijiste? Es muy importante pensar antes de hablar. Y cuando una persona ha pecado contra otra y dice, por ejemplo, tenés razón, hice mal, bueno, me retraigo de lo que hice, las cosas se resuelven. Pero cuando busca perversión, es irrespetuoso, desordenado, bueno, en la ruta uno quiso solucionar el problema tirando una botella al colectivo. Y no pensó que había niños en el colectivo. Yo lo primero que pensé, se rompió la ventana, ¿no? Bueno, en el mundo es común eso. Rompen botellas, se agarran a piñas, ¿no? Y cosas peores. Juicios. Pero en la iglesia tenemos estas herramientas. En la iglesia se juntan dos personas, se traen 2 o 3 testigos y se busca la resolución. Ahora, los pecados que muestra la Biblia pueden ser de diversa índole. O sea, no especifica cuál pecado. Lo cierto es que hay un último paso para solucionar este inconveniente. Versículo 17. Si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia. Entonces, reunir a todos los hermanos y decirle, bueno, el hermano o la hermana hizo esto. Dice la palabra que ese es el último paso. Ahora, la iglesia está llamada siempre a tratar de reconvenir al hermano, es decir, buscar que la persona se arrepienta, vuelva a los caminos de Dios. Entre, no sé cuántos hermanos habrá ahora en la iglesia, en total, pero hace ratito hablábamos de 2 o 3. Pero ¿cómo será no ir a la iglesia? Entonces parece como que ya no hay amor en esta persona, sino que hay odio. Odia a las personas, no quiere reafirmarse, no quiere volver, no quiere que la cuerda se ate, al contrario, quiere vivir así. En el mundo, por ejemplo, veíamos en el ejemplo que había sucedido en el accidente de la ruta, la gente se va y pueden estar años así. Pero en la iglesia las cosas tienen que resolverse en reconciliación, en amor, en perdón. Ahora, la iglesia tiene que tomar cartas sobre el asunto. Y puede ser que en el mejor de los casos el hermano diga, bueno, creo que me he excedido, y escuche a los hermanos, y se arrepienta, y vuelva otra vez al camino de Dios. Y la restauración de la iglesia, dice la Biblia,
vosotros que sois espirituales, restauradle. La iglesia, ¿no? Dice, vosotros, restauradle con espíritu de mansedumbre. Es decir, que cuando una persona se aleja de Dios o peca y viene de nuevo a la iglesia, toda la iglesia debe colaborar para su restauración. No deben decir, ya vino aquel de nuevo, ¿no? ¿No? Boicot. Lo sacamos. No, no hay que tenerlo en cuenta, no, siempre el mismo. ¿Ves? Entonces, la idea no es esa. La idea de la restauración es que toda la iglesia, los que son espirituales, siembren para el espíritu. Y hace una advertencia Pablo en Gálatas, dice, sepan algo, que todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Bueno, en el día de hoy vos estás haciendo eso al hermano. Lo discriminás, no le das lugar, no lo restaurás, no lo recibís, no lo aceptás. Cuando vayas al trabajo mañana, no te van a recibir, no te van a aceptar, te van a maltratar. Así como vos le haces a la otra persona, así te van a hacer a vos también. O sea, es una ida y vuelta. O sea, no me conviene hacer eso, no me conviene nunca. Me conviene perdonar, me conviene amar, me conviene resolver mis problemas, porque si yo no lo hago ahora, todo lo que estoy sembrando constantemente, eso va a volver sobre mí. Si siembro papa, no voy a cosechar cebolla. Va a salir papa. En este caso, encontramos que tenemos que sembrar para el Espíritu. Sembrar para el Espíritu significa hacer lo que el Espíritu Santo pide. El Espíritu Santo pide que escuche a la iglesia. Y gloria a Dios cuando una persona se reconcilia y vuelve a los caminos de Dios. Y vuelve a la iglesia con un corazón arrepentido. Pero ¿puede suceder lo contrario también? Sí. Y Jesús lo dice. Dice, si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil o publicano. El pasaje es abiertamente judío. Bueno, Mateo era judío, era una sinagoga, estaba pensando en un contexto de personas que son israelitas. Entonces, ¿qué es lo que podemos darnos cuenta nosotros? Que para el tiempo que fue escrito este pasaje, las personas que eran del pueblo de Dios eran los israelitas. Cualquier persona que no estaba dentro del pueblo de Dios, incluidos los vendepatrias publicanos, estaban afuera, estaban expulsados, no tenían entrada en la reunión. Entonces, de ahí que se saca que la iglesia debe excluir a la persona de la iglesia. Lo expulsa. Queda afuera de la congregación. Por rebelde, por irrespetuoso, porque no tiene amor, porque no cree en la palabra, porque no ama a sus hermanos. No es una oveja perdida, es un lobizón perdido. Y va a estar ahí hasta que, bueno, la Biblia dice que Satanás se encarga de él. El pasaje de Corintios dice que para ser entregado a Satanás. Claro, cuando una persona es excluida de la congregación por disciplina, el que lo espera afuera es Satanás. Satanás es el príncipe de este mundo y él tiene potestad para hacer muchas cosas allí. Bueno, vemos todo el libro de Job, los poderes que tienen los ángeles, y nos damos cuenta de que es su trabajo, hacerle la vida infeliz a este rebelde, irrespetuoso, contumaz, que no quiere escuchar a nadie, que solamente se ama a sí misma, es un narcisista. Entonces, la Biblia dice que hay que expulsarlo. No tenerlo como creyente, porque no es creyente. De la manera que se comporta, no lo es. No quiere perdonar, mejor dicho, no quiere arrepentirse para ser perdonado. No reconoce su falta. Insiste en vivir así. Bueno, queda afuera, queda excluido. Entonces, debe ser considerado como un pagano. Para los judíos, como una persona que no pertenecía al pueblo de Israel. Para nosotros, una persona que está totalmente opuesto a un hijo de Dios. Entonces, el creyente que vive en pecado debe ser considerado como un desconocido, no como un hermano. Tratarle como un incrédulo, excluido del ministerio, del servicio,
no debe tomar la cena, no debe participar de las cosas que para nosotros tienen búsqueda de comunión entre hermanos. Ahora, esto no significa que no pueda asistir a los cultos. Hay que tener en cuenta eso. Cuando la persona queda excluida de la iglesia, ya no es contada como hermano, pero puede seguir viniendo todas las veces que quiera, puede venir, pero no va a participar del servicio como los demás hermanos. Ahora, la idea de ser entregado a Satanás, al dominio de Satanás, es porque Dios lo puso al diablo para que haga esa tarea con el no arrepentido. Es decir, en Juan dice, yo no pido, dice que hay pecado de muerte por el cual no pido que se ore. Bueno, por ejemplo, en ese contexto de Juan se habla de los falsos maestros. A los falsos maestros hay que sacarlos, hay que echarlos. Ahora, estos falsos maestros, hablando de uno de ellos, la vez pasada estaba viendo un canal, los discípulos saben de quién hablo, un canal de estos que dicen ser cristianos, no voy a decir cuál. Y empezó a predicar ahí, bueno, tenía como 1000 títulos, doctor, máster, no sé cuántas cosas, es famoso en internet también. Y empezó a decir, porque el pecado está en la sangre, ¿no? Y empezó a sacar citas bíblicas. Son falsos maestros, son personas que enseñan falsa doctrina. ¿Cómo se le ocurre pensar que el pecado puede estar en la sangre, físicamente? Imposible. Fácilmente cualquiera de ustedes puede darse cuenta que esta es una falsa enseñanza. ¿Por qué? Bueno, ¿Satanás tiene sangre? Están dudando, ¿eh? ¿Tiene sangre o no? No, es un espíritu, un ángel. Entonces, si la sangre es el contenido, contiene el pecado, él no tiene sangre, entonces Satanás no tendría pecado. Los demonios tampoco. ¿Se dan cuenta que esta falsa enseñanza, y la gente decía amén, aleluya? Yo no sé. Entonces, ese tipo de hermanos, dice Juan, no hay que orar por ellos. No hay que orar por ellos. No se pida por ellos. Entonces, la persona queda excluida de la congregación y los hermanos dejan de orar por él. Que se la arregle con el mundo. Está fuera. La disciplina viene de Dios. Siempre nosotros nos damos cuenta que la iglesia debe actuar de esta manera, como dice la palabra, en cuanto a la resolución de los problemas. Pero ¿hay un plan B? Claro que hay un plan B. La iglesia, por ejemplo, puede abandonar la Biblia. En algunas cosas la practica, en otras no, porque por ignorancia, por falla en el liderazgo, por lo que fuere. El Espíritu Santo está viendo la actitud de cada hermano. Igual. Entonces, ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde podríamos huir de la presencia de Dios? A ningún lado. Entonces, si la iglesia no expulsa a los miembros rebeldes, Dios lo hace. Dios se encarga. Dios encontró a Saulo de Tarso en el camino a Damasco y lo dejó ciego. Dios se encarga de hacerle su vida la peor pesadilla. Ahora, la iglesia tiene que decir, bueno, este hermano la verdad que no quiere arrepentirse. Y como los bautistas, bueno, dicen, bueno, vamos a excluirlo de la congregación. ¿Cuándo vuelve otra vez el hermano a ser recibido en la iglesia? Buena pregunta. Una vez que la persona es excluida, sufre en el mundo, se da cuenta, como dicen Hebreos, que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hay una horrenda expectación de juicio sobre el adversario, dice Dios, porque se transforma en un adversario para Dios, porque ha pisoteado la sangre del Hijo de Dios. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer? Arrepentirse. Y ahí tenemos que el hijo o la oveja perdida vuelve otra vez al rebaño.
cuando vuelve tiene que tener actitudes de oveja nuevamente, es decir, tiene que arrepentirse. Tiene que decir, hermanos, lo que hice estuvo mal en su tiempo, bueno, y volver a restablecerse. Para eso la iglesia también debe estar preparada y no como hacíamos referencia recién, que lo deja afuera, que no le da lugar, sino más bien que lo integra nuevamente. Ahora, todo esto nos lleva a nosotros a tener algunas aplicaciones en esta mañana. En primer lugar, la disciplina en la iglesia no es algo opcional. Es una necesidad absoluta. La Biblia nos manda a disciplinar a los hermanos que no hacen caso a la Biblia, que pecan. Porque la iglesia tiene ese deber delante de Jesús. En segundo lugar, el hermano que peca primeramente debe ser confrontado. Segundo, tiene que ser reprendido. Y si no se arrepiente, excluido de la iglesia hasta que se arrepienta. Podemos darnos cuenta que la primera consideración que tiene el versículo 15 es de ganar al hermano. O sea, la idea de la iglesia no es destruir, cortar, romper más la cuerda, sino volver a atar. Y por eso entendemos el pasaje que dice que todo lo que atares en la tierra será atado ¿dónde? En el cielo. Entonces hay un conflicto celestial ya. Sí. De ser terrenal pasó al cielo. En el cielo están observando constantemente, como una gran nube de testigos, cómo corremos nosotros. Tenemos que correr con los ojos puestos en Jesús, único autor y consumador de la fe. Has ganado, tu hermano. La meta de la confrontación es la restauración. El tema es que muchas veces la negativa está presente y tenemos que estar vigilando para que se cumplan los pasos como dice la Escritura. O sea, esto no lo escribió Mateo porque no tenía nada que hacer y se puso una tarde a escribir ahí, bueno, voy a rellenar este espacio con una enseñanza. No, esta enseñanza fue escrita y es más, es uno de los pocos pasajes, por eso nos damos cuenta que el autor es Mateo, porque dudan si es Mateo. Bueno, dudan de todos los autores, no es nada nuevo. Pero el único que podría haber escuchado esta enseñanza no pudo haber sido Marcos ni Lucas, tiene que haber sido un apóstol como Mateo. Alguien que haya tomado nota, alguien que haya escuchado directamente de Jesús estas enseñanzas y las haya incluido, así como el Sermón del Monte, así como Mateo 24 y 25, son pasajes únicos en Mateo, en donde se hace referencia de cosas que él escuchó directamente de Jesús. Y si él lo escuchó directamente de Jesús, es importante para nosotros en esta mañana y necesitamos sí o sí practicarlo. Otra vez, la Biblia dice que tenemos que perdonar, que tenemos que reconciliarnos, que tenemos que acordar que las cuerdas vuelvan a atarse otra vez, vuelvan a unirse. Pero para esto ambos tienen que estar de acuerdo y en especial tenemos que estar de acuerdo con Cristo. Amén. Vamos a orar por esto también. Querido Señor, sabemos que en medio de nuestros problemas, vos nos presentás, Señor, la forma de solucionarlos y sabemos que ninguna disciplina es agradable, al contrario, es difícil de sobrellevar, llena de tristeza, amargura, pero dice que la disciplina que trae o viene a partir del arrepentimiento, trae restauración, trae gozo. Por eso, Padre, te rogamos que si tenemos algún conflicto con alguien, si tenemos en la lista de nuestras personas alguno que está tachado por algo, si sabemos, Señor, de que eso actúa y vuelve a actuar vez tras vez, que vos, Señor, nos guíes a poder solucionar nuestros conflictos, que nos guíes a poder restablecer los vínculos que nos unen con los hermanos, a poder darnos cuenta de que sin ti no podemos hacer nada, separados de ti
dice la palabra, Señor, claramente que nada podemos hacer. Te lo pedimos y lo buscamos, Señor, en tu nombre. Oramos. Amén y amén.